Desde otro audio, no sé. No, ahora soy yo el que está hablando con ellos. Hola chicos, ¿me oís a mí? Sí, perfectamente. Hola, sí. Vale, perfecto. Pues mirad, la sesión de hoy tenemos a Salva, que está por ahí, ya lo estáis viendo por ahí, que será el que va a presentar todas las... Si quieres proyectar tú, si quieres, y así ya lo vamos teniendo proyectado. ¿Puedes proyectar? Sí, ¿no? Sí. Si tienes permisos, sí, ¿no? Sí que tienes. Vale. Hoy en la sesión está Salva Carrión, que es profe de la Facultad de Educación, es profe nuestro, y está haciendo una investigación, porque él trabaja en una empresa, ahora explicará, que en el uso de la IA para educación. Y está haciendo una investigación en el uso de la IA en educación. Y nos va a contar esta parte del uso de la IA en educación, por lo que está haciendo un poco para informarnos. Entonces, como es interesante, hoy estoy, como podéis ver, con vuestros compañeros del curso presencial. No lo podéis ver porque el fondo me lo he quitado. Pero están ahí detrás. Esas sombras borrosas son ellos. Da mucho miedo, da mucho miedo. Da mucho miedo. Yo se lo transmito. Pues si quitase el difuminado daría miedo de verdad. Vale, entonces, vamos a hacer la sesión a la vez. Sé que va a tener sus dificultades, pero Salva estuvo el otro día en el grupo de investigación contándonos lo que estaba haciendo y yo creo que está chulo que estas cosas también os lleguen a vosotros para que veáis lo que es el mundo real de la investigación y de la puesta en los coles de lo que es la IA. Entonces, yo voy a mutear para que no haya lío, voy a mutear mi micrófono y si funciona por ahí, pues vamos haciéndolo así, ¿vale? Sí. A ver qué pasa. ¿Qué tal me oís ahora? ¿Mejor? ¿Peor? Bien, se te oye bien. Salva, Sí, pero perfecto. me salta el audio, tío. Bueno, da igual. Es que tengo un problema que no sé por qué me sale, o sea, debería estar cerrado esto, el speaker. Bueno, lo voy a cerrar desde aquí. Es imposible que suene ahora. Está prohibido. Vale, pues nada, si no me oís y si podemos mejorar algo, me lo decís. Y oye, pues que muchas gracias, Melchor, por invitarme. Estoy encantadísimo de estar aquí con vosotros este ratito ahí por la tarde. Y es un placer enorme porque a mí lo que más me gusta en la vida es hablar de ella, no hago otra cosa en mi vida. Trabajo en IA, luego estoy haciendo el doctorado de IA, o sea, hablo con mis amigos de IA, o sea, mi vida es de IA, pero todo el mundo habla de ella. O sea, yo creo que es un poco el tema estándar. No sé si vosotros, pero yo no puedo estar más de 3 conversaciones en ningún contexto en el que alguien nos saca de, pues el otro día probé una IA que, o sea, es algo que yo no he notado una tecnología que tenga una predominancia y una inserción tan rápida y tan potente de todos los ámbitos de la vida. Y a mí me ha valido, entre otras cosas, pues para cambiar de trabajo, ¿no? Porque pues, he trabajado muchas cosas en el ámbito educativo, pero hace un año más o menos, pues me llegaron de esta empresa, de Blink Learning, que es una EdTech, que es una empresa que se dedica a tecnología educativa, y me dijeron, ellos tenían un producto ahí que funciona muy bien. Ellos básicamente se encargaban de cuando cuando empezó a salir las tablets para el aula y los ordenadores para el aula, pues las editoriales no tenían esa capacidad de generar contenidos digitales con sus libros. Entonces ellos vieron ahí ese hueco, se metieron en eso y pues es la empresa que básicamente se dedica para todas las editoriales para generar sus recursos digitales. Y eso pues les ha ido muy bien hasta ahora. Pero hay un problema y es que con este tema de la IA hay determinadas industrias que se sienten amenazadas y una de ellas es la industria editorial. La industria editorial de libros de texto está aterrorizada y con razón, porque ahora hacer un libro de texto es mucho más sencillo que hace 2 años o que hace 3, ¿no? O sea, no tengo un super libro de texto. O sea, a lo mejor hacerme de Santillana no me lo hago, pero un libro suficientemente bueno como para dárselo a mis alumnos, lo hago en una tarde, o sea, con inteligencia artificial. Y lo puedes hacer. O
sea, y no requiere ningún conocimiento. Y eso en realidad siempre ha sido una ambición de todos los profesores. En plan de, no hay ningún profesor que no se queje de su libro. Igual que le preguntes y me dice, ya, este no me gusta porque pone las comas pequeñas o siempre es alguna cosa así. Nunca le gusta. A todo el mundo le gustaría tener ahí su libro. Hola. Y entonces, pues las editoriales están un poco aterrorizadas con este mundo de la inteligencia artificial porque ven pues, que es un negocio que está en peligro. Y entonces una de las maneras que están pensando para reconstruirse es dando importancia al contenido. O sea, este contenido ya casi no tiene valor, porque cualquiera puede hacer un libro de texto, que dicen, oye, pues vamos a darle valor. Y una de las cosas para darle valor, pues que se les ha ocurrido es enriquecerlo con inteligencia artificial. La idea de que yo pueda utilizar una inteligencia artificial que se apoye en mi libro de texto para generar situaciones de aprendizaje. O sea, que el alumno aprenda mejor porque está utilizando una IA el alumno, pero no está utilizando ChatGPT, sino que está una IA basada en el libro. Dices, espera, entonces el libro es importante. Ya no tengo una IA que está basada en todo el conocimiento humano, necesito saber, no, está basado justo en lo que está enseñando mi profe. Y eso, pues, parece no, pero sí que tiene un valor. O que pueda ayudarte a hacer los deberes de mi libro, o que me pueda ayudar a hacer un examen de mi libro o a preparar un examen de mi libro. Entonces, ahí que la unión libro-IA, pues tiene sentido. Pero como no saben hacer eso, porque no tienen ahí un trasfondo de tech, pues esto se lo han encargado, varias de ellas, a mi empresa. Dijeron, oye, ayudarnos a hacer esto. Y entonces mi empresa, como son muy apañados, se pusieron a desarrollar varias herramientas de inteligencia artificial. Yo ya tenía relación con ellos por otras cosas y me dijeron, vea, Salva, vente a probar. Y hace un año más o menos me llevaron a ver un tutor de inteligencia artificial que habían desarrollado, que ahora ya no es tan novedoso. Bueno, no sé cómo es de novedoso para vosotros, para mí es cero porque me paso el día con él. La gente todavía lo sigue viendo y dice, pues esto está chulo. Pero en esa época, para mí, que estoy súper metido en tema de tecnología educativa, fue como muy novedoso. Pues, ostras, esto es increíble. O sea, me enseñaron el producto y tú como alumno, poder preguntarle, que me respondiese, que no me permitiese salirme del tema, que no me respondiese las preguntas, sino que me diese andamiaje. Dije, esto es súper potente, esto está muy bien. Y encima basado con el contenido del profesor. El profesor mandaba la sesión, estaba muy bien pensado. Entonces lo estuve probando, me dieron una demo para que lo probase un par de días y les diese una retroalimentación. Y mi retroalimentación fue, esto está muy bien, pero no se comporta como un profesor. Dice, ¿y eso qué quiere decir? Que no lo sé, pero no se comporta como un profesor. Pero bueno, pues menuda ayuda nos has dado, Salva. Necesitamos que nos ayudes a que se comporte como un profesor, defínenos qué tiene que ser comportarse como un profesor y lo y lo metemos aquí en la máquina y que se comporte. Entonces volví a responder, es que no lo sé, no tengo ni idea, porque son conductas o comportamientos o respuestas que salen desde la intuición de esto es cómo se hace o esto que está haciendo la IA no es como debería ser, pero que nunca había realizado un proceso de reflexión profundo de ¿cuál es la primera frase que debería decir un alumno cuando le enseño una cosa? ¿Cómo debería responderle cuando me dice esto? O sea, eso se puede sistematizar, se puede organizar. Yo no lo tenía clara la respuesta. Ellos tampoco. Me dijeron, bueno, pues vente con nosotros, ponte a trabajar con nosotros y ponte a desarrollar eso. Vamos a pensar juntos cómo se comporta un profesor y darle esas instrucciones a las herramientas de inteligencia artificial que estamos desarrollando. Y ese es mi trabajo, en esencia. Empezamos con el tutor de inteligencia artificial y luego surgían más preguntas. Surgían preguntas como, queremos desarrollar un corrector de exámenes automatizado, ¿vale? Corregir exámenes con inteligencia artificial es algo relativamente fácil, ¿vale? O sea, todo ya desde que la tecnología permite leer bien un examen al manual, y eso se ha conseguido hace 4 o 5 meses. Antes de eso, pues no era muy fiable, el nivel de fiabilidad que necesitas para que sea práctico. Pues ya una vez que lo lee bien, cualquier examen, mejor que un humano, pues dices, ya está. O sea, esto que me lo corrija el examen es fácil. O sea, corregirlo no es difícil. Lo difícil es que te lo corrija como el profesor quiere. Porque tú le preguntas a un profesor, ¿por qué has puesto aquí medio punto? Dice, porque está más o menos bien. Porque quiere decir más o menos bien. O sea, ¿tienes criterios de calificación? No. O sea, los criterios los establezco de forma intuitiva. Creo que está bien o creo que está mal y le pongo medio punto. Entonces, parte del trabajo era definir cómo le puedo decir a un profesor. Pero al principio pensábamos, pues ya está.
que nos diga los criterios de calificación para cada pregunta. Pero en muchas ocasiones el profesor no tiene esa respuesta. No sabe por qué ha puesto medio punto. Y definir esos criterios de calificación le supone más trabajo realmente que corregir los exámenes. Entonces te pones a pensar, ¿y cómo consigo saber cómo corrige un profesor? Bueno, pues eso es también parte de la tarea. Al final lo resolvimos, y ahora que con una cosa más curiosa, diciéndole al profesor, este examen está bien, y presentándole una respuesta que nosotros pensábamos ideal. Y si él nos decía que sí, ya podíamos crear criterios de calificación a partir de eso. Y si me decía que no, digo, vale, pues ¿por qué no es perfecta? ¿Qué le falta? ¿Qué le quitamos? ¿Qué le ponemos? Y generamos los criterios de calificación a partir de eso. Será más fácil que el profesor reconociese una respuesta ideal que por qué es una respuesta ideal. Y más o menos a partir de ahí ya tenemos un mejor porcentaje de aprovechamiento ahí con esto. Pero bueno, como digo, pues mi trabajo en esencia es eso, intentar descubrir los distintos comportamientos de un profesor y aplicarlos a las herramientas de inteligencia artificial. O sea, aunque estamos trabajando en varias, en un montón, bueno, tenemos ahora os enseño alguna de las que tenemos. La última a la que estamos trabajando es un poco el terror de las editoriales. Que como ahora las editoriales están empezando a generar sus propias herramientas de inteligencia artificial, obviamente, pues todo el mundo se está poniendo las pilas. Nosotros estamos, bueno, pues si vosotros hacéis herramientas de inteligencia artificial, nosotros podemos hacer libros, ¿no? Entonces estamos en un proceso de generar una herramienta que te cree libros de texto personalizados para cada profesor. O sea, que lo puedas... Es que imaginaos el escenario. Podemos pasar de tener un libro para todos a que la dirección de unas directrices, ¿vale?, generales, cada profesor especifique a partir de esas directrices generales y que incluso le podamos poner una personalización a nivel de alumno. ¿A que a ti te gustan los deportes de equipo? Pum, pues vas a tener los ejemplos y el contexto va a ser de deportes de equipo. ¿A ti te gustan las plantas? Pues va a ser de plantas. ¿A ti las guerreras capó? Pues las guerreras capó. Pero en esencia es el mismo libro marcado por las directrices generales de la dirección y por los estilos de aprendizaje que le gusta al profesor. O sea, básicamente un libro para cada uno. Ese es el poco ahí el escenario. Claro, y entonces estamos reflexionando, ¿cómo tiene que ser ese libro? ¿Y cuál es el mínimo común múltiplo de un libro o de las actividades? Bueno, pues estamos justo ahora en ese. O sea, hacer la parte de la inteligencia artificial de eso es lo más fácil. O sea, es un proceso, es la arquitectura y es relativamente compleja porque tiene un montón de agentes involucrados para hacerle. Uno para las imágenes, otro para no sé qué, otro para no sé cuántos. Y coordinarlo todo tiene su complejidad, pero eso ya lo tenemos resuelto. Digamos, estuvimos como un mes y medio para resolver la parte técnica y llevamos 3 meses solo para la parte conductual, de conseguir entender cómo es la mente de un profesor, cómo es un libro de texto y eso transformarlo en instrucciones. Sobre todo es como muy, muy intuitivo. Y en eso es a lo que nos dedicamos. Entonces, bueno, me quería centrarme hoy sobre todo en la herramienta que trabajo más directamente, que son los tutores de inteligencia artificial, que es a lo que dedico ahí la mayor parte de mi tiempo. Y es una herramienta, el tutor de inteligencia artificial, muy interesante. Ahora mismo, cuando hablas con docentes o con familias, o sea, está todo el mundo bastante nervioso con la inteligencia artificial. Estamos en un momento, si vais a dedicaros a la docencia, lo veréis, que estamos en un momento de máxima incertidumbre. O sea, la gente, hemos hecho encuestas, tenemos bastantes datos. Por la última hicimos a 600 equipos directivos de América Latina y tenemos que en torno al 80% tiene una actitud positiva. O sea, que es que hoy por hoy una actitud positiva a cualquier cosa que salga de un ordenador está muy bien porque vivimos una corriente bastante, bastante negativa en cuanto a la tecnología en usos educativos. O sea, que la gente está receptiva, curiosa, pero con sus miedos ante la inteligencia artificial. Y es normal que tengan miedo, ¿no? Porque la primera pregunta que surge es, ¿la inteligencia artificial es positiva o negativa para el aprendizaje? Y esa pregunta te la hace todo el mundo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Buena o mala para la enseñanza, para el aprendizaje, la inteligencia artificial? Más bien depende de la persona que lo utilice, Depende de la formación de la persona. de los objetivos o de la finalidad sobre que lo utilice. Ya, me quedo con la primera palabra, depende. Pues depende, ¿no? Claro, pues como todo, o sea, el ordenador pues, es una herramienta magnífica para el uso de aprendizaje, pero si ve en la cabeza al de al lado, pues es una herramienta pésima, ¿no? O sea que, bueno, que sea casi mejor. El caso es que no sé por qué, si no es por este miedo
a la tecnología que hay en los últimos tiempos y tal, o porque la IA permite también acelerar mucho las investigaciones, está estudiadísimo este tema. O sea, en un tiempo récord hemos analizado muchísimo si la inteligencia artificial es buena o mala para el aprendizaje, súper rápido. Especialmente la herramienta que más he investigado de largo son los tutores de inteligencia artificial. O sea, la idea de que la inteligencia artificial va a servir para el aprendizaje es algo que ha calado desde el principio. O sea, han salido modos educativos para todas las grandes LLMs en un tiempo récord. O sea, es que me refiero que ChatGPT primero sacó el genérico, luego sacó el de código y el tercero fue el de educación. O sea, ese es el nivel. Tiene el suyo Anthropic, tiene el suyo Gemini, todos tienen un modo de estudio. O sea, que la intuición de que ahí era un sitio donde iba a tener un efecto rápido está claro. Y lo sacaron rápido porque sabían que iba a tener un efecto rápido y también porque tenían miedo, pero yo, no sé, tampoco he hablado últimamente con nadie con el de Gemini, porque tenían miedo a que se empiece a generar el discurso de que es perjudicial para el aprendizaje, que en realidad lo es, ¿vale? Lo que nos dice la evidencia hasta ahora es que bueno, ahí ya hemos creado hasta un término, que somos muy de crear términos, en la idea está de la descarga cognitiva, que tiene mucho sentido si nos ponemos a pensar. O sea, para aprender, el tema de cómo se aprende está ya bastante resuelto. O sea, ya sabemos desde que pues, la neurociencia ha avanzado más y tenemos ya bastantes conceptos de neuroaprendizaje, ya sabemos cómo se aprende y sabemos que las tres cosas fundamentales necesitadas para aprender son tiempo, ideas previas y un proceso cognitivo de determinada profundidad, ¿vale? O sea, quiere decir que tengo que estar suficientemente tiempo pensando en algo, la información tiene que estar, el objeto de aprendizaje tiene que estar en mi memoria de trabajo el suficientemente tiempo como para que se anclen con mis ideas previas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago las tareas con ChatGPT, las copio y las pego, o sea, todo el objetivo de la enseñanza es fomentar eso, que el alumno tenga un objeto de aprendizaje en la cabeza durante el máximo de tiempo posible. ¿Vale? Para eso mando tareas, para eso hago exámenes, con ese objetivo. Sepa o no sepa el profesor que es por eso, en realidad es por eso. Así es como se aprende, no se aprende de otra manera, teniendo los objetos de aprendizaje en el cerebro el tiempo suficiente. Si tengo las ideas previas, hay un proceso cognitivo y había un tiempo suficiente para hacerse conexiones, yo aprendo. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Si yo utilizo ChatGPT como alumno para hackear eso, tú imagínate, el profe dice, si yo pongo una tarea, veo el resultado de la tarea y ya puedo ver si el alumno ha hecho todo ese proceso mental. No lo sabe, pero dice, ya puede inferir que ese proceso mental que tenía que haber pasado ha sucedido viendo el producto. Dice, pues ya está. Como esto está así, es que ha pasado todas esas cosas que tenía que pasar en el cerebro. Pero ahora estamos en un entorno en el que la inteligencia artificial permite que los alumnos hackeen ese sistema. Aquí directamente puedo tener un producto final que no tiene ninguna inferencia, no tiene por qué tener ninguna inferencia con el proceso mental que ha realizado. Puedo tener un producto perfecto que no haya requerido ningún tiempo de elaboración, ningún proceso cognitivo y ninguna unión con mis ideas previas. Tengo un proceso, tengo un resultado que por primera vez, no por primera, los alumnos llevan haciendo trampas toda la vida, ¿vale? Siempre que han podido, que es como te lo propone el sistema. Entonces, eso es un problema gordo. Y eso nos lo dicen los datos. Hay un estudio muy interesante, hay un montón de estudios, pero hay uno muy interesante en el que lo que se hizo fue, no de Turquía, muy famoso, el resultado del mundo, no me lo creo mucho, pero está bien, en el que se cogieron tres grupos de alumnos. Unos estudiaban sin más, con su profesor y tal, a otros les dejaron usar ChatGPT y al tercer grupo les dejaron utilizar un tutor de inteligencia artificial. Entonces, primero lo que hicieron fue mirar los resultados. Los alumnos que utilizaban ChatGPT y los alumnos que utilizaban el tutor de inteligencia artificial tenían mejores resultados que los que no utilizaron nada. Primera conclusión, oye, pues lo han hecho mejor estos chicos. Pero luego, al hacer una prueba diferente, sin poder utilizar herramientas de inteligencia artificial, pues lo que observaron fue que los alumnos que habían utilizado ChatGPT tenían peores resultados que los que no habían tenido ningún tipo de inteligencia artificial. O sea, no solo no aprendieron, sino que desaprendieron. O sea, sabían menos que al principio. Mientras que los que habían utilizado un tutor de inteligencia artificial tienen resultados ligeran, bueno, bastante, pues 15 puntos porcentuales mejores que los que habían trabajado de forma convencional. 15 puntos, no sé, mucho, poco, no sé qué es. Estamos hablando, te puede parecer poco, 15 puntos.
Pero son casi 6 semanas de curso, si te pones a pensar. O sea, ganar 6 semanas con un mes de trabajo con una IA, pues no está mal, ¿vale? Entonces, o sea, el dato que nos dice es que cuando utilizas una herramienta de inteligencia artificial de forma no regulada y que no está diseñada para el método educativo, el alumno aprende menos, pero lo que vemos es que cuando utiliza una herramienta de inteligencia artificial pensada para ámbito educativo, el alumno está aprendiendo más. Y tiene sentido, porque ¿qué es lo que está pasando cuando utilizas el tutor de inteligencia artificial? Pues primero que el alumno recibe retroalimentación inmediata. O sea, cuando le pone una cosa, dice esto está mal, corrige esto, o esto está bien, sigue para lo siguiente. Ese embudo que normalmente sería el profesor, que es el que tiene que decirle al alumno si eso está bien o eso está mal, pues lo quitamos. Ese embudo que es el profesor, pues lo quitamos porque la retroalimentación se produce en el momento. Ya conocemos, por la teoría de la evaluación formativa, que mientras más inmediata es la retroalimentación, mejor funciona. O sea, si yo doy la retroalimentación al alumno de lo que está bien y lo que está mal una semana después, su efecto es mínimo. Si lo hago con 2 semanas, es despreciable. Directamente no te molestes ni en dárselo. Pero la nota ya está. Pero para que no te molestes en poner retroalimentaciones porque no hay aprendizaje efectivo. Pero cuando se produce de forma instantánea, es la que tiene más éxito. Si yo puedo estar al lado de todos mis alumnos paseándome según hacen la tarea diciéndole esto sí, esto no, arregla esto, arregla lo otro, ahí es donde se produce aprendizaje real. Así que le permite tener esa retroalimentación directa. Y por otro lado, lo que consigue al trabajar el alumno con el tutor de inteligencia artificial es reducir estos momentos de frustración o confusión que tiene en el aprendizaje autónomo. Que al final, cuando estás aprendiendo tú solo, construyendo el aprendizaje tú solo. Son momentos de no me he enterado, no me acuerdo, no me lo sé. Pues en clase me lo sabía, pero aquí ahora, enfrentándome yo con la tarea, pues no me la sé. Esos momentos se reducen porque se lo puedes preguntar a la IA. Tengo una duda, ¿no? Yo también con esto, ¿vale? Así que los alumnos que utilizan el tutor de inteligencia artificial trabajan más tiempo con la materia porque se frustran menos que los que no la usan. O sea, más tiempo, pues más proceso cognitivo, aprenden más. O sea, sí, tiene sentido desde la teoría del aprendizaje, ¿vale? Y esos eran resultados esperables y resultados que no sorprenden a cualquier persona que haya dado clase. O sea, todo el mundo sabe que si yo puedo atender individualmente a mis alumnos uno a uno y puedo estar con ellos ahí, pues aprenden más. De hecho, hubo un señor, Bloom, el de la taxonomía, que hizo más cosas, además de la taxonomía, que se dedicó a uno de sus estudios para mí más importantes, es uno en el que se puso a valorar, a evaluar la mejora del aprendizaje que implicaba, estamos hablando de los años 80, o sea, que no es de ahora, la mejora del aprendizaje que implicaba tener un tutor individual. O sea, si tú podías disponer de una persona que te ayudase a ti, un profesor particular, y evaluó la mejora del aprendizaje de esos alumnos, y es lo que pues, se llama Sigma 2, el problema de Sigma 2, porque mejoraban 2 desviaciones típicas. O sea, estamos hablando de que un alumno que tenía un tutor personalizado sabía más que el 96%, 97, ¿cuánto es 2 más? Pues 97% de los alumnos. O sea, que un alumno normal se convertía en un alumno top, ¿vale? O sea, simplemente por tener un tutor personalizado con él. Bloom lo llamaba el problema de Sigma 2 porque decía, vale, o sea, esto es lo que hace falta. No hay ningún factor, no vamos a tener ningún factor nunca jamás que permita mejorar tanto la enseñanza como tener un tutor personalizado. O sea, no hay nada, es imposible. O sea, es esto es lo que falta. No, ni metodología, ni tal. Un one-to-one, un tutor para cada persona. Con esto ya lo tenemos solucionado el tema de... O sea, todos los alumnos pasarían automáticamente a ser élite. O sea, ese es el nivel de mejora. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que no existen recursos para hacer eso, obviamente. Tú no puedes tener un profesor particular para cada alumno, pues eso lo llama el dilema de Sigma 2 de Bloom. Claro, pero es que Bloom no pensaba que en algún momento este escenario sí fuese posible. Nos encontramos ahora en la primera vez en la historia que la tecnología nos permite escalar esas tutorías individualizadas hasta el infinito y a un precio ridículo. O sea, un precio despreciable para lo que supondría una tutoría individualizada. Un precio que es directamente asequible para cualquier país. Nosotros trabajamos sobre todo en América Latina y es asequible para cualquier país pues, o cualquier situación
o con cualquier nivel económico. Entonces, claro, es un momento así como de expectativa. Ostras, que es que a lo mejor nos pasamos el juego de la educación. Podemos hacer resolver este tema del sigma 2 y tener todos en el 97%. ¡Qué maravilla! Y esto, que es súper interesante y súper emocionante, es como, joder, lo que estamos viviendo. O sea, ¿qué va a pasar con la educación de aquí a los próximos, no digo 10, 5 años? Y bueno, y este es el motivo por el que las empresas las tecnológicas se están poniendo tan con estos modos educativos de las IAs, en plan, es que esto lo va a cambiar todo. Esto va a ser, esto va a ser así, no hay otra manera de hacerlo. En cambio, contrasta con los resultados de las investigaciones. Porque acordaros esa de Turquía, sí que mejoraban, pero 15 puntos, no llegaban al 97%. ¿Qué está pasando? Y te ves, hay un montón de estudios ya de estos, y ves que las mejoras, estamos hablando de 10, 15, 20 puntos. Yo estoy haciendo mi propio estudio, que es de lo que va mi tesis, y mis datos son más modestos, porque yo lo que he observado ahora es que estos estudios que estamos viendo por ahí son súper controlados. Un único colegio, con todos los investigadores ahí mirando, secuenciando el número de sesiones, todo supervisado. El mío es un poco más hippie y yo les dejo a los profes en sus colegios, ellos organizan las sesiones como quieren y tal, y ves que los resultados no son tan buenos. Existe mejora, pero es mucho más discreta. Digo, pero si Bloom me dijo que si yo hacía esto mejoraba tanto, ¿por qué no estamos mejorando? Esa es un poco la pregunta que me hago. ¿Alguna idea? Ya se lo solucionamos rápido. Yo vengo del ámbito de tecnología y soy programador. Algo que yo he notado más recientemente evaluando cómo es que la IA se está aplicando para resolver problemas, es que usualmente hay un espacio que tratando de llenar que son espacios sistémicamente el mismo sistema donde se encuentra. ¿Qué digo con eso? Pues muchas veces son así los maestros famosamente sobretrabajados, que tienen mucho trabajo que hacer, muchas evaluaciones que hacer, y entonces, en vez de cambiar el sistema en que crea esa labor, lo que hacen es se lo tiran al aire. Sí, pero yo te digo una herramienta súper concreta, los tutores de inteligencia artificial. O sea, una herramienta que, de acuerdo con Bloom, debería mejorar muchísimo el rendimiento y que luego la aplico con los alumnos y tú ves que la mejora no es tan grande. O sea, no te digo otras herramientas que tal y de que podemos sistematizar, digo esta en concreto, el tutor de inteligencia artificial. Porque las mejoras son de 10, 15 puntos y de acuerdo con Bloom, cuando lo hizo con humanos, eran del 97%. O sea, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál pensáis que puede ser? ¿Tú qué crees? Sí. Pienso que podría ser la brecha digital de segundo nivel o de segundo orden, donde tenemos la tecnología, pero no la capacitación tanto del alumno como del profesor para emplearla adecuadamente. Eso puede ser. O sea, es verdad que es una tecnología de acceso, de un listón bajo de acceso, yo creo. O sea, mi sensación. Porque a diferencia de la última gran cambio de paradigma en el mundo educativo respecto a la tecnología fue la llegada de los dispositivos one-to-one. Fíjese, Javier, que el delegado de otro grupo que te quiere contar según va a dar una idea buena. Siempre No, a ver. Espera que te pongo aquí el micro. ¿Se oye? Dale, caña. Mira, tan sencillo como, a ver, para la pedagogía, si recurres a toda la historia de la pedagogía, te van a decir que el tutor griego al patricio romano funcionaba de maravilla, que los tutores personalizados que tenían los ricos británicos en sus casas de forma personalizada, que eran hiper especialistas, grandes pedagogos y que de tú a tú, cara a cara, funcionaban de maravilla y eran la gente mejor formada y estructurada más en las skills que se necesitaba para su época. Por tanto, si consigues que el tutor tenga esa capacidad, entre comillas, que tenían esos tutores, una máquina o una herramienta, pues a lo mejor puede no tener la empatía, la vinculación suficiente, la capacidad de interaccionar y encontrar la motivación intrínseca que ese niño, esa niña, ese chaval requiera para entusiasmarse por su aprendizaje. Porque no es solo que cognitivamente pueda ir trabajando, sino que vincule de otra manera especial, el tutor se vincule de una manera especial con el chico o la chica que tiene un proceso de aprendizaje y que tiene que al final encontrar su motivación para aprender.
Aunque luego en última instancia le vayas a examinar de una manera u otra, al final el proceso de aprendizaje es un proceso que tiene que pasar de la motivación extrínseca hacia la intrínseca. Y eso el gran pedagogo te lo va a poder pautar. Un tutor automatizado puede que te ayude a reforzar ciertas cosas, pero luego al final necesitas una cierta personalización de todo ese proceso en el que no sé si estamos habilitados. Se puede hacer con adultos, pero con niños, niñas que requieren que su evolución cognitiva, su proceso evolutivo de aprendizaje es distinto, no es tan claro que la tecnología esté concebida hoy en día como si fuera un adulto. ¿Me estoy explicando? No. Sí, sí, sí. O sea, yo estoy contigo, ¿eh? O sea, estoy contigo con que, o sea, el aprendizaje es un proceso que requiere esfuerzo y si todo el proceso que requiere esfuerzo necesita una motivación. La motivación tiene que superar el esfuerzo para que se produzca. Estoy súper de acuerdo contigo. Sí, sí, y creo que puede ir ahí la cosa. Bueno, yo tengo mi respuesta, ¿eh? Luego os doy la mía. No. Vamos a escuchar ahí alguno más, luego te doy la mía. Pero yo estoy contigo 100%. Dime. Sí, yo creo que el método de aprendizaje es algo estandarizado que se estableció justamente para que todos los chicos intenten aprender de una manera. El problema yo creo que cada chico tiene características y formas de aprender diferentes. Uno va a aprender más mejor leyendo, otros practicando, otros con una inteligencia, tecnología. Entonces no podemos decir que todos aprenden por igual. Sí o sí, cada uno Ahí tiene tengo mis dudas. potencialidades diferentes. Y al final un tutor no puede enseñarle a todos por igual. Entonces cada uno va a aprender de manera distinta. Y justamente es imposible que todos los chicos por eso tengan el mismo potencial. Vale, vale, vale. Me vale también. Bueno, o sea, yo de que se aprenda diferente ahí tengo mis dudas con eso, pero te compro casi todo. Creo que más o menos aprende igual todo el mundo. ¿Uno más que me resuelva ahí este dilema? Yo no lo tengo, o sea, es decir, mi propuesta, no lo tengo súper resuelto tampoco. Pero, o sea, en primer lugar, Félix, perdona, está abierto el micro, habla cuando quieras. Sí, sí, bueno, nada, tranquilo, tampoco voy a aportar mucho más allá. Yo estoy un poco en la línea de mi compañero Javier, ¿no? Yo creo que profesorado humano no solo tiene en cuenta el contenido. Yo creo que por ahora los tutores de IA se basan bastante en la progresión de comprensión del contenido, no en la forma directa en la que el alumnado que crea ese aprendizaje. Y el aprendizaje es inmediatamente social. Está imbuido de muchos aspectos, no solo la empatía, como dice Javier, o motivar. Podemos irnos a factores de neurociencia, las neuronas espejo, demás, que eso en la relación con la máquina yo creo que aún todavía falta. No sé. Pues hay un poco de un Canny Valley ahí todavía. Sí, o sea, Feri, yo o sea, estoy de acuerdo contigo también ahí en casi todo. O sea, pero creo que ahí cometemos no sé si un error, pero eso lo he observado más veces, porque he tenido esta conversación muchas veces en los últimos meses, y es que tenemos una tendencia, no sé si estáis de acuerdo conmigo, a idealizar al docente. O sea, tendemos a poner al docente, a nuestra imagen del docente como el docente perfecto, al que tenemos como... O sea, mi pregunta es, si yo tengo un docente que hace todo eso, que personaliza, individualiza, tiene empatía, tiene carisma, es un perfecto comunicador, todo eso, pues está claro que eso es insuperable. Pero esa es la realidad de los colegios y de las aulas. Todos los alumnos disponen de un docente como ese y yo Sí, tengo pero serias dudas. da pautas, pero da pautas para saber, todos tenemos en la cabeza cuál es el profesor que nos funcionó. Eso sí lo tenemos. Y tú Sí, preguntas sí. y dices, en tu acervo mental, y sabes, y puedes caracterizar, y es una práctica de estudio. ¿Cuáles son los factores que caracterizan a un buen profesor en el cual el tutor, entre comillas, virtual, bla, 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 puede incorporar elementos clave? Porque al final sí que tenemos una cierta imagen, es verdad que a veces muy utópica o muy bueno, se me ha olvidado la palabra, muy idealizada de lo que puede ser ese tipo de docente. Lo que sí que es verdad es que ha funcionado y funciona el docente vocacional, el docente que sabe conectar, el docente que es capaz de entender lo que está pasando el chico. Y es verdad que es mucho más fácil que consigas un buen docente con la IA. Totalmente.
la que yo no sé si la clave es hibridar a ese tutor virtual con el buen docente que pueda reforzar esos vínculos en un principio. Luego, el día de mañana, posiblemente el tutor virtual pueda hacerlo 100%, pero en el principio, por ciento, lo siento yo. Sí, no, yo, Javier, primero, o sea, no sé si, o sea, y Félix también, no sé si, o sea, que a lo mejor no lo he dicho ahí explícitamente, pero yo siempre planteo el tutor como una herramienta de extensión del trabajo docente, ¿no? Nunca como una herramienta de sustitución. O sea, lo planteo como una herramienta de mejora del trabajo docente que puede ampliar o llegar a sitios, pues como todas las tecnologías a lo largo de la historia, que te permite tener capacidades que no tendrías sin ella. O sea, pues yo puedo ir andando a mi casa, pero si voy en coche llego más rápido. Pues esta es igual. Yo podría atender individualmente a todos mis alumnos, pero a lo mejor no. Pero con una herramienta de este estilo, pues puedo mejorar eso. O sea, yo lo planteo siempre, o sea, y de hecho nosotros no nos planteamos, de hecho ahora mismo sería casi las nuevas instrucciones de la Unión Europea estaría cerca ahí de la ilegalidad, plantearlo de otra manera. Siempre lo planteamos como un complemento, no como una bruta. Pero me gustaría con esto que has comentado, Javier, una idea muy interesante. Y es, yo creo que un tema súper interesante del ámbito educativo, yo que trabajo con maestros y les doy clase, y es esta idea de todos sabemos el profesor que nos funcionaba bien. Y es que estoy seguro que si le preguntas a tu compañero de al lado te dice que es otro. O sea, esa es una pregunta ahí un poco trampa, porque tú, Javier, eres un producto exitoso del sistema. O sea, me refiero, tienes un título, estás estudiando un máster, o sea, a ti se te van bien los estudios, seguro. Pero seguro que si preguntas de tu profe ideal al alumno que estaba ahí, que suspendió y tal, te dice que eso era un desastre. Entonces es súper complicado. O sea, y apunta mucho a la teoría de la reproducción, esta idea de yo doy clase así porque a mí me dieron clase así, que también puede ser hasta cierto punto peligrosa. O sea, que a mí me ha ido bien no quiere decir que vaya bien. Yo creo que también, igual que recuerdos Pero es que para ti eran buenos. Claro, pero también porque los que para ti eran malos, igual no es que Sí, vas a coincidir con sí, claro, pero que a mí, por ejemplo, me encantaban los profesores que me dejaban mucha libertad y que no me estaban diciendo cómo hacer las actividades, porque yo era muy independiente, y a mi compañera de lado le encantaba que le hiciesen paso por paso. O sea, que es que eso de cuál es un buen profesor es un tema. Y eso, pero que me encanta que planteemos esto, porque es exactamente el proceso de reflexión que estamos haciendo en mi trabajo. ¿Qué significa ser un buen profesor? ¿Cuáles son las variables que tendría que tener cualquier profesor? Para mí un poco al revés. Yo me recuerdo más de los profesores que eran estrictos, que eran justamente más mirados que vos mejores, que a los profesores que eran buenos, que te decían, tranquilo, nomás no te preocupes por tu tarea. Y yo no me acuerdo de ese profesor, yo me acuerdo de, no existe tu tarea, tenés que hacer tal cosa. Y yo me acuerdo de eso. Que muy estricto para la fecha, ¿no? Menos mal que me organizaba el trabajo. Es un tema curioso y me encanta que lo planteéis porque es exactamente en lo que estamos planteándonos nosotros. ¿Qué implica que un tutor de inteligencia artificial sea mejor o peor basándonos en lo que haría un profesor? Y ahí nos encontramos, y avanzo un poquito, luego seguís, si queréis continuamos el debate, ahí nos planteamos un par de cosas muy interesantes. Para empezar, nuestro tutor de inteligencia artificial era pasivo. Él esperaba que el alumno le preguntase cosas, ¿vale? Decía, oye, no he entendido esto, o explícame lo otro. ¿Vale? Y eso no funcionaba. O sea, funcionaba bien en nuestros modelos, pero cuando lo llevamos allá a los colegios no funcionaba bien. Porque saber qué dudas tienes es un proceso cognitivo muy profundo. O sea, tienes que saber mucho de una cosa para plantearte dudas. O sea, no es el formato adecuado para una persona que está acabando de empezar a aprender algo. Gente que acaba de aprender algo no tiene dudas, no sabe ni si tiene dudas. Entonces dijimos, vale, pues vas a ser activo. Vas a empezar tú preguntando cosas. Una estructura aquí socrática que tú empiezas preguntando cosas y lo programamos así. Y bueno, funcionaba mejor porque obligábamos al alumno a responder y a sacar información, pero tampoco acababa de funcionar ahí súper bien. Y luego nos dimos cuenta de una cosa muy curiosa, pues una investigación que sacó una autora inglesa muy interesante que estaba básicamente creo que estaba planteándose los mismos problemas que nosotros y sacó un artículo muy interesante en el que hablaba de que cuando tú planteas a una inteligencia artificial que haga un proceso de formación haciendo preguntas, como haría un profesor, te das cuenta que hay un problema de fondo. Y es que el proceso instructivo general, el de yo hablando y vosotras escuchando, es un proceso que es tremendamente ineficaz. O sea, el problema no es el tutor, el problema es que estamos haciéndole que enseñe igual que estáis aprendiendo vosotras ahora, que si no sois pues adultas con mucho interés y tal,
pues en realidad es que es un sistema que funciona muy reguleras y que tiene muy poca eficiencia. Es muy difícil aprender así. El proceso de instrucción tradicional de un aula es horrible. De hecho, en mi estudio, en nuestro estudio que estamos haciendo, hay un dato muy interesante. O sea, yo lo que hago es un pretest sobre un tema antes de empezar a utilizar la inteligencia artificial y luego hacemos un post-test cuando han acabado el tema, ¿vale? Y vemos lo que han mejorado y una clase ha usado IA, la otra no, vemos si han mejorado más los que han usado la IA. Pues, más allá del resultado, que luego sí que hablamos de ellos, lo que me resulta muy interesante es que la mejora desde el pretest al post-test es pequeñísima. A lo mejor 2 puntos, 2 puntos y medio sobre 10. Solo el uno saca un 2 el día antes de saberse el tema, el día antes de empezar el tema, y saca un 4 y medio después de haber acabado el tema. Es que ese mismo alumno, porque tengo las notas de los exámenes, del día que hacen el post-test al día del examen, mejoran 4 puntos. Quiere decir que el 70% de su aprendizaje lo han hecho ellos solos, el día antes del examen. Ahí es donde o sea, no sé, estoy llamando el aprendizaje o rendimiento, como queramos llamar a ese resultado. Es como se evalúa el aprendizaje, pues le llamamos aprendizaje. O sea, quiere decir que en realidad la instrucción tradicional que están haciendo sus profesores en clase es muy ineficaz. En realidad están aprendiendo súper poco en clase. Están aprendiendo ellos solos al día antes de hacer el examen. Y es una sensación ahí un poco terrible. Digo, claro, entonces nuestro problema a lo mejor no está siendo en cómo se comporta el modelo, sino que es que el modelo en sí no funciona. O sea, que es que la instrucción tradicional, sea la pregunta que hagamos, pues no funciona bien. Y luego, aparte, que la IA no es muy buena haciendo preguntas. Es bastante peor que un humano. ¿Vale? O sea, hay cosas que hace bien, sobre todo dar respuestas, pero formular las preguntas adecuadas para fomentar un aprendizaje no es una cosa que hagan demasiado bien. ¿Vale? Estamos haciendo trucos para que lo haga mejor, pero no es una cosa que haga intuitivamente muy bien. ¿Vale? Si ya sabe lo que tiene que aprenderse y le dices que extraiga unas preguntas, o sea, ya lo hace un poco mejor, pero sí que sin ser muy buena haciendo eso. Y esto nos llevó a la idea de que estamos, que es una metáfora que tenemos en mi empresa mucho, que es la idea de que somos niños con una caja de herramientas. O sea, como decíamos otro día, imagínate un grupo, tú coges a la escuela infantil de aquí y le llevas una batería de estas profesional, o sea, una batería de cocina profesional para cocinar, con sus sartenes, tal, de todo lujo. Va a hacer el niño, va a coger la cuchara y va a hacer con un tambor, pum, 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 porque es lo único que se le ocurre, porque es con lo que tiene experiencia. Pues yo me siento que estamos así con la inteligencia artificial. O sea, tenemos una herramienta de máximo potencial, pero seguimos anclados a nuestras ideas, metodologías y formas de pensar de la educación tradicional, ¿no? Y le llamo tradicional y me da igual el punto de innovación que esté, sigue siendo tradicional. No estamos aplicando las posibilidades que tendría, o no estamos siendo capaces de concebir las posibilidades formativas que tendría, por ejemplo, un tutor de inteligencia artificial. Y siguiendo con ese análisis, pues hemos empezado a intentar pensar un poco fuera de la caja. O sea, ¿cómo podría comportarse un tutor de inteligencia artificial si no fuese estrictamente, o sea, intentando no pensar en una escuela, no pensando en un profesor? Y esto que hay menos investigado, igual que de tutores y de sus resultados hay más, pues sí que hay de todas maneras algún enfoque que nos será útil. Hay un enfoque que se llama ICAP, que es bastante interesante. Seguro que habéis oído hablar de la taxonomía de Bloom, ¿no? O sea, ¿suena ese señor? Bueno, pues la taxonomía de Bloom, que es el triangulito ese, ¿sabes? Que el Bloom es que es impresionante. Yo creo que es el único pedagogo que sigue ahí vigente 50 años después de haber escrito las cosas. Pero bueno, máquina. Yo soy muy de Bloom. O sea, camiseta de Bloom. Y Bloom y Vygotsky. Bueno, pues aparte de lo del Sigma 2, cuando habla de la taxonomía de Bloom, que es básicamente establecer unas diferentes complejidades cognitivas en los objetivos de las tareas, ¿no? Que no es lo mismo recordar una cosa que razonar sobre ella o que resolver problemas, pues su teoría, la taxonomía de Bloom, que es pues la base de, yo creo que todos los sistemas educativos occidentales, pues no estaba enfocada en las actividades que iban ahí asociadas a estos procesos cognitivos, sino a objetivos. Entonces hay unos señores que desarrollaron este modelo ICAP en el que estas 4 letras se refieren a los 4 tipos de tareas que se producen en un aula y su profundidad cognitiva, ¿vale? Entonces, las que tienen un nivel más básico de profundidad cognitiva es la P de ICAP, que son las pasivas. Que las pasivas es
Cuando no existe un proceso, bueno, pues lo que estáis haciendo vosotras ahora, ¿no? Estáis escuchándome. Eso es un proceso pasivo y es el más bajo en profundidad cognitiva. Aparte de escucharme a mí o a la IA mientras me explica una cosa, es un poco tramposo, porque te genera una parte que es agradable. Estás escuchando a un señor mientras te habla, estás ahí pensando en tus cosas, qué vas a hacer el domingo o tal. Incluso si estás escuchando, te da una falsa sensación de seguridad, porque tú dices, lo he entendido, ¿vale? Ya está, lo he entendido, esto se hace así. Y luego dices, ah, no, es que me pongo a hacerlo y no tengo ni idea, ¿vale? Porque esa falsa sensación de seguridad no tiene nada que ver con lo que es aplicar luego el conocimiento, ¿vale? Que sería la A del ICAP. La A son las actividades activas. Pues a partir de lo que he escuchado, en vez de escuchar, pues ponte, o sea, te he explicado las multiplicaciones, ahora haz una multiplicación, ¿vale? Esa es la A. Es el segundo nivel de procesamiento cognitivo. La P, process, es cuando ya estás realizando una actividad que requiere aplicar lo que te he explicado, pero que no te lo he explicado directamente. Por ejemplo, te digo, haz un problema en el que vas a tener que multiplicar, ¿vale? Yo no te explico eso, pero ya tienes que pensar, ah, si me pide esto y esto, ¿será que tengo que multiplicar como me explicó el otro día? ¿Vale? Y ese es el tercer nivel. Pero es que hay uno más, que es lo más interesante de todo, que es la I. La I es la interacción, que es lo más impresionante de todo. O sea, es más eficiente que la C, que es como el top que pensábamos hasta ahora, resolver problemas, aplicar. No, pues hay uno más que es interaccionar. Y esta interacción se expresa en múltiples maneras. Desde tener una conversación, que tengamos un debate aquí nosotros sobre esto, pero debatir es muy difícil, es una actividad muy compleja, es muy cómodo. Hacemos un debate, digo que es fácil eso, ¿vale? Pero que tengamos una conversación sobre esto, que interaccionemos con un modelo, que tenga una práctica experimental, ¿vale? Todo eso es interaccionar, que yo haga cosas y pasen cosas. Y ese es el proceso cognitivo más profundo de acuerdo con este modelo. Así que dijimos, ostras, espera, interaccionar en el aula es súper difícil. ¿Qué tal si basamos el comportamiento de nuestro tutor de inteligencia artificial en la I del modelo ICAP? Que lo que fomente sea interacciones. Y en ello estamos. O sea, la idea es que proponga interacciones a varios niveles. Desde interacciones básicas, estableciendo, pues le plantea conflictos al alumno. Cada vez que responde una cosa, dime la respuesta tal. No. ¿Y por qué no? Desarróllamelo más. ¿Tú crees que esa respuesta? Y si fuese al revés, ¿cómo sería? Fomentando interacción de algún tipo o incluso, pues en esta imagen, ¿qué pasaría? Nuestro sueño es poder desarrollar modelos o simulaciones interactivas a la vez que se produce la tutoría. Pues en esta simulación, ¿qué pasa si aumento la densidad? ¿Qué aumento si bajo el volumen? Eso es un poco a lo que estamos aspirando. Así que, como digo, plantamos un modelo alternativo a lo que se hace en el aula. Primero, porque la herramienta lo permite. Y segundo, porque ya que la tenemos, vamos a intentar un poco ir más allá de las limitaciones que ofrece la educación ahí convencional. Y en eso estamos. ¿Queréis que os enseñe alguna de las conversaciones? Que me quede algún tiempo. Vamos a algo. Pues sería muy, muy interesante, sí. Si queréis... No veis nombres, ¿eh? Bueno, están anonimizados casi todos, pero si veis algún nombre ahí, no... voy aquí a... No he mirado, las que salgan. Aparte hay ha habido un montón de sesiones esta mañana. Tiene que compartirlo en la pantalla, a ver Sí. que lo vean los que están lejos. Compartir. Ahí está. Ya me incluye el sonido que a lo mejor os enseño luego una cosita. Bueno, no. No, pasa que no. Voy a compartir. Tenemos que ir al tiempo también, pues a 3 minutos les cuento un poquito tu investigación, que también yo voy a explicarles ahí en esa Hecho. Mira, esto es un... Os voy a enseñar, va a tardar un par de minutos en cargar porque estoy fuera de la oficina y estoy conectando con la PN y tal. Y veámonos las que salgan, a ver qué tal han ido las conversaciones. Esta es la versión 1.0 del tutor, estamos desarrollando la 2, va a ser más bonita. Todo basado en esa interacción, va a tener botones para que hagan clic, o sea, flechitas para que suban, para que bajen, para que coloquen, todo basado en esta idea de la interacción. ¿Qué más cosas tengo por aquí mientras carga esto? Este es el borrador del examinador, del corrector de exámenes que tenemos. Funciona genial. O sea, está en prototipo
No tengo ningún examen aquí, pero lo subes. Sobre todo lo que hemos trabajado a tope es la identificación de las letras de los alumnos. Lo hace perfecto y ya corrige. A los que estéis online, ¿Están viendo, no? la prueba, sí, pero desde allí no, porque si no se hace eco, os lo digo aquí. Ah, Vuestra prueba eso es cierto. de este trimestre la vamos a hacer con esta herramienta. Esa prueba que hicimos la otra vez con Google y estas cosas, se va a pasar por aquí. Eso es. Los que estaban presenciales se ríen porque ellos no tienen prueba. El año que viene habrá prueba. Pero, Bueno, pues siempre estamos a tiempo de un buen examen, ¿eh? A ver qué tenemos por aquí. A ver, no, me voy a encontrar de todo, porque no tengo ni idea de qué me voy a encontrar. Vamos a ver, esto es de hoy. Sí, geografía. Este es de Geografía e Historia, es un profe de Geografía e Historia. El tema es los últimos Austrias, política interior y exterior de Carlos II, origen, desarrollo y consecuencias de la guerra de sucesión. Y los profesores configuran la sesión aquí. En nuestra herramienta es obligatorio que el profesor mande la sesión al alumno e indica el tema que quiere trabajar, el nivel, que es un nivel de procesamiento cognitivo, no es que enseñe más o menos cosas. O sea, es nivel de procesamiento según Bloom, del 1 al 3. Y puede marcar también el tema, nivel y un objetivo de la sesión. Repasar, introducir un nuevo contenido, enriquecimiento. Él decide qué objetivo quiere para esta sesión y el modelo se adapta a ese objetivo. Este ha puesto... ¿Lo que ha puesto? O lo miramos. Creo que ha puesto repaso. Entonces este le empieza planteando cosas. Lo primero que va a hacer nuestro modelo, que esto está cambiando, la interfaz está en... Bueno, esto es el mío para consultar sus sesiones, ellos lo ven mucho más bonito, ¿vale? Pero yo aquí me quito toda la maquetación porque no me hace falta y ocupa y molesta. Lo primero que hace el modelo, fijaros, es plantear, porque esta vez es repasar, plantear unas subskills. Para el objetivo que le ha puesto el profesor, que es política interior y exterior de Carlos II, el modelo ha determinado que el alumno tiene que saber estas 4 cosas para conseguir esto. Eso determina de forma autónoma, ¿vale? O sea, no le preguntamos al profe, porque no, al principio se lo preguntábamos, pero el profe no lo sabía. Entonces lo hacemos automáticamente y de momento no se queja. Y lo primero que va a hacer, fijaros, es hacer preguntas de ideas previas. Quiere sondear con un par de preguntas en cuál de estos, qué tal lleva estos 4 puntos para ver por dónde empieza. Entonces, lo primero que pregunta es, ¿qué sabes sobre la figura de Carlos II y por qué su muerte supuso un problema tan grave para la monarquía hispánica? Le supuso un gran problema que ya no, porque no tenía sucesores. Pues ya aquí el modelo dice, vale, usted debe saber un poquillo. Pues ya empieza por aquí o por allá. Era un borderline. Era un borderline y tenía problemas, Bueno, problemas de sí, reproducción. ahora les vendrá. Por tanto, era sus válidos. Los que gobernaron fueron sus válidos. Aquí esto está ahí, está mal puesta. Él no gobernó. Pero bueno, en fin, vamos a dejarlo ahí. Hombre, que no era el rey. O sea, la que está preguntando es ¿por qué su muerte supuso un problema tan grave para la monarquía hispánica? Hombre, si no tienes descendientes, un problemilla para la monarquía supuso, sí. No, sí, pero tenía un problema de consanguinidad excesiva, ¿sabes? Pero en fin, eso son cosas. Bueno, pues es lo que respondió el alumno en cualquier caso. Dice, fue el detonante de personal, morir sin descendencia, el trono de la monarquía quedó vacante, lo que generó una intención de enorme paz. Sigue explorando lo que sabes. ¿Recuerdas quiénes eran los principales candidatos que reclamaban el trono español y qué pendencias europeas representaban? Le pregunta un par de cosas, ha respondido bien el alumno, dice, exacto, tal. Pues ha determinado ya el nivel inicial del alumno y ya empieza con la sesión. Va planteando cosillas. Una pregunta, Salvador. Esto, 2 cosillas. La base es todo, obviamente, lo que contabas tú del libro, los libros de texto del profesor y otra serie de fuentes que vas incorporando, ¿no? Estilo. En este caso, el modelo tienes un LLM, o sea, está entrenado con el mundo, pero se contextualiza con el contenido que ha marcado el profesor, que en este caso son sus apuntes. Este profesor trabaja con apuntes propios y lo que utiliza como contexto son los apuntes del profesor. O sea, no enseña nada que se salga de esos apuntes. Vale. Es la manera que determinamos un poco ahí el nivel. ¿Y el LLM, perdona, es un evolutivo de algún LLM previo o no? Perdón. Este en concreto está basado en Gemini, sí. Gemini, vale, de acuerdo. Te va aquí contando ahí sus cosillas. Bueno, esto es una interacción ahí bastante larga. Como veis, está siendo aquí un poco pasivo y responde aquí con palabrillas ahí sueltas,
Entonces, lo que va a hacer es hacerle preguntas. Cuando detecta que la actitud del alumno es pasiva, pues le empieza a plantear cosas. Pues ya no te doy más. Pues si quieres saber, te obligo a preguntar. Cuando acaba uno de los objetivos de la sesión, cuando acaba uno de estos sub-skills que ha planteado al principio, cuando decide que ya ha explicado la política interior de Carlos II y la situación de la crisis de la monarquía, pues lo que hace es confirmar el aprendizaje con una pregunta bisagra. ¿Vale? Aquí la que ha preguntado es esta. Si Carlos II no tenía capacidad para gobernar debido a su salud, ¿en manos de quiénes recayó el poder real y qué consecuencia tuvo esto para la autoridad de la corona frente a la nobleza? ¿Vale? Pues esto ya el alumno ha explicado. Recayó en manos del valido y esto hizo que la nobleza estuviese descontenta. ¿Vale? Pues has acertado con lo de los válidos. Tal. Sin embargo, hay un matiz importante sobre la nobleza y se le explica por qué, no sé qué. O sea que... Y hace un proceso aquí de corrección. Esto lo ha hecho bastante bien. Aquí el alumno le ha hecho una pregunta, no entendía lo que era, dice, no lo sé. Bueno, pues ya te lo explico. Hegemonía es esto. Explícamelo un poco más. Pues no te preocupes, que te lo explico lo que sea. Yo valoro mucho esta capacidad de los alumnos de tener infinita paciencia, los tutores de tener infinita paciencia y infinita capacidad de reformularte, reexplicarte. O sea, es valioso. Pero yo lo que valoro aquí, sobre todo, es que ha habido 31 interacciones. O sea, 31 interacciones. Tú imagínate que tienes 31 interacciones con todos los alumnos de tu clase. O sea, ¿cuánto tiempo necesitas para eso? O sea, Entendido. estamos hablando tendrías que tener una clase de 14 horas para tener 31 interacciones con tus alumnos. En el mejor de los casos, tú tienes, yo qué sé, con todos tus alumnos una interacción o dos al día por sesión. En el mejor de los casos, y aquí tienes 31, yendo y viniendo. O sea, Y no sé, le veo valor. lo siento, mi última pregunta, no vuelvo ¿qué grado de seguimiento, o sea, habéis evaluado los chavales cuando se meten? ¿Qué grado de seguimiento tienen ellos? ¿O hay cuál es el tipo de distribución? ¿Los chavales incrementan en su habitual distribución normal de seguimiento de este tipo de interacciones significativamente la interacción? ¿O se aburren? ¿O según perfiles? ¿O cómo hacéis luego un análisis a la hora de evaluar el grado de interacción con sus alumnos? Pues mira, me hace una pregunta súper interesante, porque es una cosa que o sea, a mí me sorprendía de cuando veía estos estudios, de estos muchos estudios que es, de los tutores de inteligencia artificial, eficiencia y tal, y lo que te indican es la mejora pura en resultados, ¿no? En rendimiento. Te dicen, pues esto, los alumnos han mejorado 10 puntos, o 15 puntos, o 20 puntos. Entonces yo, claro, que yo que tengo el acceso a todas las conversaciones, digo, a ver, no puede ser igual de válida esta conversación de 31 sesiones que tengo aquí, que sí, seguro que si me voy para atrás y echo un vistazo a la segunda, vamos a ver una peor, seguro. Mira, este ha tenido, estas son bastante buenas todas, pero yo qué sé, dos interacciones. Este le ha planteado este ha respondido y este ya se ha cansado aquí, no ha respondido más. Ya, vale. Este de aquí se ha acabado. Dices, ¿cómo puede ser igual de válida a la hora de considerar si han aprendido o no esa sesión y esta sesión? Y eso es una laguna que hay en la investigación. No tenemos ahora mismo, de hecho, esa es un poco mi intención, no tenemos ahora mismo una valoración de la calidad de las sesiones de los tutores de inteligencia artificial. ¿Cómo definimos que una sesión de un tutor con un tutor de inteligencia artificial ha sido buena? Y si existe una correlación, que yo creo que sería obvio que sí, entre la calidad de esas sesiones y la mejora de los resultados. O sea, los alumnos que hacen buenas interacciones mejoran más resultados. En todo el sentido común apunta a que sí, pero primero tendremos que definir qué es una buena interacción. Y definir qué es una buena interacción con la inteligencia artificial no es tan sencillo. O sea, a mí me está resultando complicado. ¿Qué características tiene que tener? Porque son casi todas cualitativas. Digo, oye, pues que ha respondido bien. ¿Qué quiere decir eso? Que ha llegado hasta el final. Es que a lo mejor un alumno que ha respondido frases muy cortas, en realidad ha entendido mucho. ¿Qué vete tú a saber? O sea, es un proceso complicado valorar la calidad y en ello estamos ahora intentando analizar qué significa que una interacción sea mejor o peor y cómo influye en la mejora o no del aprendizaje de ese alumno. ¿Hay alguna conexión entre el nivel inicial del alumno en los conocimientos previos y esas interacciones? ¿En la actitud previa que tiene hacia la inteligencia artificial y la tecnología y esas interacciones? ¿Interacciona mejor cuando piensa que es una herramienta útil? Que les hemos preguntado por otro lado, no sé. O sea, le hemos hecho la pregunta esa. A estos alumnos todos han pasado por un pretest que les preguntábamos
¿qué piensas de la inteligencia artificial? ¿Qué piensas de la tecnología? ¿Qué tal? Entonces, vamos a ver. O sea, el tener una actitud positiva a esto es un factor de... A lo mejor te fías demasiado y no respondes bien. No tengo ni idea. Todavía no lo sabemos. Entonces, me parece que son un montón de preguntas las que ahora, a estas alturas, que ya llevamos un tiempo en esto, no tenemos ni idea. No sabemos cómo va. Dime. Una pregunta, porque yo, por ejemplo, y por ejemplo, en mucho texto me abrumo. Entonces, no habría, o sea, yo como idea te la lanzo extra, ¿quieres hacer? Es que lo ve distinto el alumno, ¿eh? No estás viendo mi visión. O sea, no estás. Sí, se puede o no se puede. Por ejemplo, es decir, ¿y me puedes hacer un esquema o un mapa mental sobre este tema? O, ¿sabes? Porque al final, o una narración, o para intentar aprender de diferentes maneras, que yo creo que es un poco lo que iba David, de que a lo mejor a mí un esquema me sirve mucho y a otra persona le sirve que se lo cuente. Ya. A otra persona le sirve leerlo y copiarlo. O, Sí, ¿sabes? sí, puede ser, pero claro, o sea, dice, y estoy contigo, ¿eh? Y sí que estamos por ahí. O sea, primero, o sea, estos son alumnos de segundo de bachillerato y sí que existen matizaciones en el tutor por edad, pero estos están a tope. O sea, y además este profe les ha puesto nivel avanzado. O sea, aquí la IA va, va a machete, o sea, pone textos largos, extensos, porque el profe lo ha configurado así. Pero si se lo pusiésemos una sesión de cuarto de primaria, los textos serían diferentes. Pero sí, la cosa es que la parte audiovisual en las interacciones con los tutores todavía no es un reto que tengamos superado tecnológicamente. O sea, estamos en ello. O sea, y aún así volvemos, o sea, pero tiene que ser siempre para algo que facilite la interacción. O sea, para que te haga un esquema, para que tú estudies sola, para eso no te falta el tutor de ella, ¿sabes? O sea, pero que me lo presente como una secuencia, o que me presente un modelo interactivo que yo haga clínicas en cosas. Que tú puedas personalizar el cómo quieres que esa conversación, qué Sí. especificaciones tengamos. A lo mejor yo quiero que los ejemplos que me ponga sean más sobre mi Sí. grupo de interés o más... Pues mira, en nuestro planning del año, eso existe, o sea, es el concepto, o sea, tenemos como dos conceptos ahí que queremos incorporar. Por un lado está la tipificación de alumnos, o sea, que el modelo empiece a entender cómo es cada alumno y no solo con esto, sino con la información de los exámenes, con la información de, bueno, es que tiene ciertos problemillas, eso, en fin, que entraremos. Y luego estamos con la idea de la memoria, que una sesión recuerde las sesiones anteriores. Entonces, eso que es otro reto interesante, porque entonces te planteas qué debería saber el modelo de las sesiones anteriores para aplicarlo y sobre todo, qué es lo más difícil de todo eso. ¿Qué debería olvidarse? ¿Qué debería no tener en cuenta entre una sesión y la siguiente? Y estamos también en ese proceso de reflexión, porque cada vez que decimos, pues qué buena idea, pues empiezas a tener que pensar en eso, en plan, ¿qué tiene que acordarse? De momento es solo la parte académica, no estamos entrando en otros aspectos no académicos por lo que nos genera también nuestras dudas éticas, pero sería súper interesante también que pudiese valorar aspectos emocionales o motivacionales del alumno en esas interacciones, pero de momento no nos metemos en esa. Dime. Sí. A modo de experiencia, cuando yo era estudiante era muy chistoso en mi época de estudiante pequeño porque yo tenía que investigar primero a mi docente qué le gustaba, por ejemplo. Si le gusta explicaciones largas, Sí, pues es que tienes que hacer un estudio profundo. entonces, de acuerdo a cómo mi profesor me planteaba las preguntas, yo tenía que responder como yo sabía que a él le iba a gustar. Porque si era un profesor de que le gustaba el resumen, bueno, escribía mucho y trabajaba a punto. Hay un modo del tutor que es el que yo le veo más éxito para eso, que está funcionando muy bien, que es el modelo de preparación de examen. El profesor pone el examen y su corrección perfecta. Entonces el modelo piensa cómo le gusta a ese hombre los exámenes y las respuestas, y lo que hace es entrenar al alumno para responder bien el examen. Funciona bastante bien. Que eso es realmente el aprendizaje. La definición de aprendizaje es responder lo que quiere el profesor. Por lo menos en la educación obligatoria es la definición. Sí, es así. Por eso hay que tener pero escolar, hay que pensar porque son obligados a que lo tengan. Es un tema. Para ellos, para que quede grabado. Obligan a hacer un examen, que no están presenciales, y cada vez que preguntan podemos hacerle de un ejemplo como la nuestra. O sea que para mí me viene que es el término que voy a jugar aquí, que lo probemos con la IA. Permito la responsabilidad de ser la compartido que ocurra. Si pasas de examen, la herramienta ya vas a los. Yo sí que querría, pues, llegando tiempo, que descontases algo de la investigación. Eso que hablamos el otro día de la investigación que querías cambiarlo, porque
Sí. Lo de la calidad, también por lo que vean, lo apasionante. O sea, aparte de que trabajan un sitio súper chulo, que joder, que sitio más chulo para trabajar, ¿verdad? O sea, es verdad que, hay cosas más chulas que están investigando en su investigación. o sea, yo que estáis en este máster, o sea, es una idea muy interesante, o sea, que se están abriendo unos campos laborales en la educación diferentes a los habituales que son muy interesantes de sondear. O sea, estos puestos de trabajo no existían hace 2 años. O sea, que estáis en un momento ahí muy chulo, por si queréis ahí experimentar estas cosas. Y sí, bueno, mi investigación va sobre eso. Primero, la idea inicial era desarrollar esta investigación sobre si mi tutor mejora, Max, se llama Max, mejora el aprendizaje. Y el modelo era muy sencillo. Hacíamos un pretest y un posttest. O sea, dividíamos, yo contactaba con profesores. Tengo la suerte de que mi empresa es multinacional, entonces tengo cole de 4 países diferentes. Entonces contactaba con los profesores tenían 2 grupos, uno era el de control, el otro el de estudio. El de control trabajaba con Max, el de estudio, el de control no trabajaba sin Max y el de estudio trabajaba con Max. Hago un pretest y un posttest y valoro el inicio, si han mejorado y si han mejorado más los que tienen la inteligencia artificial o los que no. Y al ver los resultados que estaban empezando a llegarme, y sobre todo al ver las conversaciones, a mí es cuando me va. Fijaros que hacéis una investigación súper bien. Súper bien. Y ya la hemos cerrado. ¿Por qué se va a hacer? Y la habilidad es la plasticidad que tiene para decir, fíjate, estoy sacando esto y voy a hacer otra cosa. O sea, que esto que ha contado él era la definición. Porque digo, que es un TPM. Defínemelo, haces el marco, lo clavas y ya lo entregas. Y ahora vais a ver la realidad que se parece, pero no tanto. Claro, o sea, lo que empezamos a ver cuando vimos las conversaciones que me llegaban, yo cogía los datos y voy a comparar ya resultados. Pues esta clase mejor, esta clase peor y tal. Pero a mí lo que me llamó la atención fue realmente las conversaciones, estas, ¿no? Y la diferencia de conversaciones que había entre unos alumnos y otros. Y ahí es donde me surgió la pregunta de cómo podemos establecer unos criterios para definir que una conversación es buena o mala. Y establecer un criterio unificado que determine la calidad de estas sesiones. Es decir, esta es buena, esta es mala. Pero luego volver a lo de antes y conectar si la mejora de los alumnos está relacionada con la calidad de las sesiones que ha realizado. Es un poco ahí en lo que está. Claro que eso no era la idea original, ni estaba ningún. Si hubiéramos hecho el marco teórico, pues no habría aparecido calidad de las conversaciones, habría aparecido otra cosa. Por eso digo siempre que hay que trabajar en realmente dónde vas a investigar, porque la principio tiene una idea y suele ser cerca del resultado, pero a veces cambia la cosa y va evolucionando. Y joder, puede tener una visión y no se da cuenta cuando habla que tiene mucha intuición y intuye las cosas, eso no es fácil. Oye, es un mundo, es que es muy interesante. A medida que vas sacando ahí cosillas de estas, pues, y dices, maravilla. Y no, luego, como hemos hecho también estas preguntas a los alumnos de si te interesa la inteligencia artificial, qué notas sacas, necesitas, pues, lo hemos hecho, hacemos todo un sondeo en varios indicadores. La pregunta es ¿a quién beneficia más esto? O sea, nosotros la intuición que tenemos, porque ya hay estudios sobre esto, que las tutores de inteligencia artificial ayudan más a los alumnos más desfavorecidos. Lo cual es lógico, porque los alumnos menos desfavorecidos ya tienen cosas en la academia o sus padres que les ayudan en casa. Pero poder establecer criterios que nos digan a quién ayuda más, qué características tienen los alumnos o los que les ayuda más estos tutores de inteligencia artificial, pues nos parece muy potente. O sea, la idea es pasar de la pregunta si ayuda o no ayuda, que está bastante resuelta, al por qué ayuda y a quién ayuda. Este es el plan de los próximos 3 años de mi vida. Un aplauso. Muchas gracias, Álvaro. La verdad que yo no quería, o sea, para que veáis, es una cosa que hablamos en el tema de la investigación, en el libro, y yo creo que justo para centrar ya, fenomenal. Chicos, los online, os despido aquí para que podáis ir al baño y tenemos bolsita ya, o sea, no hay problema. Vale, pues lo dicho, como nosotros descolgamos ya mientras les hacemos aquí, ¿alguien tiene alguna duda de los online? A ver, me parece maravilloso, ¿no? Darle enhorabuena, Salvador, que un trabajo muy chulo, la verdad, muchas gracias, ¿eh? Hoy se va a reunir Javier, que pediste hablar con nosotros otros días. A la próxima. Venga, a la próxima. Pues nada, sí que nos descolgamos para que venga, ¿vale? Chao. Chao. A ver si apagamos la grabación. Venga.